Buenos días con todos. El tema que voy a exponer es diagnóstico de asma. Soy la doctora Vázquez, médico residente de neumología del Hospital Almenara. Bueno, para empezar, el diagnóstico de asma, primero hay que establecer cuáles son los criterios para establecer el diagnóstico de asma en otros contextos y también cómo vamos a confirmar el diagnóstico en pacientes que reciben tratamiento controlador del asma. Entonces tenemos que para ello hay síntomas que nos van a hacer sospechar de que nuestro pacientito tenga asma. Por ejemplo, los síntomas como las sibilancias, falta de aire, opresión en el pecho y tos. Estos síntomas pueden ser más de uno y pueden tener una variabilidad durante el tiempo y también en intensidad. Suelen aparecer o empeorar por la noche o al despertar y desencadenarse por ejercicio, risa, alérgenos o el aire frío. También se empeoran estos síntomas con las infecciones virales. Entonces, este esquema es según la guía GINA, el cual es un fluxograma para tener el diagnóstico de asma en la práctica clínica, ¿no? Paciente con síntomas respiratorios son los síntomas típicos de asma. Sí, ahora hay que fijarnos en la historia, examen físico detallado para ver si hay o no compatibilidad con el asma. Nuestros síntomas son respaldados para diagnóstico de asma. Vamos a realizar prueba de función pulmonar, en este caso mencionar la espirometría y una prueba de flujo expiratorio pico con prueba de reversibilidad. Todos estos resultados respaldan el diagnóstico de asma. Muy bien, vamos a tratarlo como asma. Pero hay otros casos. Si es un paciente con urgencia clínica y poca probabilidad de que sea otra cosa, hay que iniciarle de una vez el tratamiento empírico con corticoides inhalados y con broncodilatadores de acciones cortas. Revisar si hay una respuesta y las pruebas diagnósticas pueden ser dentro de un plazo de 1 a 3 meses. Pero también hay casos de que no sean compatibles o que no sea confirmado el diagnóstico. Muy bien, se puede realizar otro tipo de pruebas o buscar un diagnóstico alternativo. Ahora, la evidencia de una limitación variable del flujo del aire respiratorio. Muy bien. Aquí vamos a tener primero los síntomas, ahora que hay una evidencia de una limitación del flujo de aire respiratorio. Que haya al menos una vez durante el diagnóstico que el verso 1 esté bajo. Se documenta que el verso 1 sobre el FBC esté debajo del límite inferior de la normalidad. Esto normalmente en adultos suele ser 0.75 a 0.8 y 85 en adultos. Que también se documenta una variación de la función pulmonar en personas que sea mayor que en las personas sanas. Por ejemplo, un exceso de variabilidad menciona que el verso 1 aumenta en 212% del valor inicial después de que hemos utilizado un broncodilatador. A esto lo vamos a llamar reversibilidad con el broncodilatador. Que también hay una variabilidad diurna del flujo expiratorio pico mayor al 10%. Y el verso 1 también aumente 12-200% después de que hayamos tenido 4 semanas de un tratamiento antiinflamatorio, al margen de que no presente infecciones respiratorias. Menciona que cuanto mayor sea la variación y más veces se observa una variación excesiva, más seguridad vamos a tener que sea un paciente con asma. Podría ser necesario repetir las pruebas durante los síntomas, generalmente primera hora después de que hayamos interrumpido el tratamiento de los medicamentos broncodilatadores. Podría no darse la reversibilidad durante las exacerbaciones severas o infecciones virales. Si no hay una reversibilidad con broncodilatadores cuando se prueba por primera vez, el siguiente paso va a depender de la urgencia que tenga la paciente o el paciente de la parte clínica y una disponibilidad que haya para hacer otras pruebas para el diagnóstico. Menciona, aquí para conocer otras pruebas se pueden hacer las test de provocación. Esa imagen es, parte de la espirometría, donde básicamente en la curva verdecita es la curva normal, la parte de inspiración y la parte de expiración, la curva flujo-volumen. Entonces tenemos que los pacientitos con asma, pre-broncodilatador, harían este tipo de curva. Pero cuando ya le administramos el broncodilatador, la idea es ver una mejoría de una reversibilidad, como mencioné aquí, un 12% del valor inicial o un 200 mililitros. Entonces post broncodilatador va a haber una mejoría. Ahora, según tenemos que confirmar la variación en la expiración de la siguiente forma, que hay una documentación, por ejemplo, que el verso 1 esté reducido, el verso 1 también esté reducido dentro del límite menor al límite inferior de la normalidad, lo que mencioné anteriormente, y que haya una documentación de variabilidad, uno o más de los siguientes.
¿no? Que haya test positivo para broncodilatador, que haya un incremento al BSO1 del 12 a 200 mililitros. Y menciona aquí que tiene que haber un cambio de 10 a 15 minutos, después de 10 a 15 minutos de haber utilizado el inhalador salbutamol, después de 200 o 400 microgramos. Que hay una excesiva variabilidad del flujo expiratorio, al menos durante 2 semanas. Menciona aquí en los adultos la variabilidad tiene que ser mayor al 10%. Que hay un cambio significativo de incremento de la función pulmonar después de 4 semanas de un tratamiento antiinflamatorio. Igual, aquí menciona que son 12% y 200 mililitros del BEPS1 debería evidenciarse de mejoría después de 4 semanas de tratamiento. Y cambios, por ejemplo, el test de positivo para ejercicio. En los adultos debe haber una caída de un 10% de 200 mililitros de la línea de base, o que haya un test positivo en este caso hablamos de reactividad bronquial, que hay una caída del 20% del estándar en caso de uso de dosis estándar de metacolina, o un 15% cuando se te realiza el test de hiperventilación, solución salina hipertónica o mannitol, y que hay una excesiva variabilidad en la función pulmonar, al menos entre las visitas, ¿no? Que hay una variación del BSO1 mayor del 12 al 200 mililitros entre las visitas. Y siempre mencionan que el paciente no debería tener infecciones respiratorias para poder medir esta variación. Entonces, en el examen físico del paciente lo tenemos que examinar, auscultar, y generalmente vamos a encontrar los sibilantes, especialmente durante la expiración forzada. Puede haber disnea, tos y una presión torácica, y también podemos encontrar en el examen clínico obstrucciones nasales, en endoscopías anterior, paciente que presenta dermatitis o eczemas. Entonces, para el asma no hay signos o síntomas específicos. Solo hay signos o síntomas que nos orientan al diagnóstico. Vamos a tener en cuenta para la anamnesis el inicio de los síntomas, la rinocinositis crónica o pólipos si presenta mi paciente, si hay síntomas de atopía, dermatitis, rinitis, un historial familiar de asma o de atopía. Y bueno, mencionar algunas preguntas claves para el diagnóstico, ¿no? Si ha tenido tos por las noches, si ha tenido tos al ejercicio, cuántas veces ha tenido resfriado durante los últimos días, tienen alergias o no. En cuanto al diagnóstico diferencial del asma del adulto, vamos a tener dos: el asma versus el EPOC, que podemos tener como diagnóstico diferencial, en este caso el EPOC. El asma a cualquier edad, el EPOC después de los 40. El tabaquismo es muy indiferente, en este casi es siempre. Presencia de atopía es muy frecuente, el de acá es infrecuente. Antecedentes familiares sí suelen haber, en el de acá irrelevante. Variabilidad de los síntomas sí hay, en el de acá no. Reversibilidad de obstrucción bronquial es muy significativa, en el de acá suele ser menos significativa. Respuesta de es muy buena, en el de acá es indeterminada. Entonces, dependiendo de la edad, también vamos a poder sospechar de otros diagnósticos que no sean solamente asma. Por ejemplo, mencionan que hay una obstrucción laringea, pacientes con hiperventilación, cuerpo extraño, fibrosis quística, bronquiectasias, y según ello vamos a tener los síntomas asociados, ¿no? Fibrosis quística, tos y moco, bronquiectasias, infecciones recurrentes, tromboembolismo, así. Igual, pacientes con más de 40 años, si tienen obstrucción laringea, hiperventilación, bronquiectasias, dependiendo de los síntomas podemos tener como diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cómo vamos a confirmar el diagnóstico de asma en pacientes que ya están recibiendo un tratamiento controlador del asma? Muy bien. Si nuestra función pulmonar es normal, vamos a repetir la prueba de reversibilidad cuando el paciente esté con síntomas, o después de suspender los medicamentos durante 12 horas, los broncodilatadores, o 24 horas si es ultra prolongada. Ahora, si mi paciente tiene síntomas más frecuentes, hay que incrementar la dosis gradualmente. La dosis del tratamiento controlador y repetir funcionales en 3 meses. Si hay pocos síntomas, considera reducir el tratamiento controlador del asma. Si hacemos esto, hay que asegurarnos que tenga un plan de acción escrito para el asma, monitoreo minucioso y repetir las pruebas funcionales. Entonces, como último punto, el diagnóstico del asma en otros contextos. En cuanto al asma ocupacional y agravado por el trabajo, generalmente este tipo de pacientes es en la edad adulta,
inician los síntomas y se tiene que preguntarse si en cuanto a su exposición laboral y si su asma mejora cuando el paciente ya no está en el trabajo. Entonces, es muy importante confirmar el diagnóstico de una forma objetiva y eliminar la exposición tan pronto sea posible. Mujeres embarazadas. Se recomienda en este tipo de población tomar el tratamiento controlador de asma para la seguridad tanto de la madre como del niño. En los adultos mayores está muy subdiagnosticada el diagnóstico del asma. Podría sobrediagnosticarse en adultos mayores con una confusión de disnea si presentan una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica. Si mi paciente presenta antecedentes de tabaco o hay una exposición a biomasa, hay que considerar un síndrome de superposición asma-EPOC o la posibilidad de que sea EPOC. Fumadores y exfumadores. El asma y el EPOC pueden coexistir o superponerse. Superposición asma-EPOC. Paciente con antecedentes con cierto patrón de síntomas, con un expediente clínico anterior, nos va a ayudar a distinguir si es un asma con limitación persistente del flujo de un EPOC. La superposición asma-EPOC tiene una peor evolución que si es un asma o un EPOC solitos, y a su vez hay poca evidencia para este tipo de pacientes. Tos como único síntoma respiratorio. La variante del asma con tos. Síntomas como tos, paciente con hiperactividad de la vía respiratoria y que haya una documentación de la función pulmonar, en este caso de obstrucción. Es esencial para este diagnóstico. La ausencia de variabilidad tampoco nos dice que no tenga asma el paciente. Entonces, bueno, eso es todo. El tema en cuanto al diagnóstico de asma ha sido basado tanto en la guía GINA como GEMA. Y bueno, para recalcar los siguientes puntos, básicamente hay que recordar lo siguiente: la parte del diagnóstico, que es muy importante, la parte de los síntomas, también recordar cuáles son las pruebas funcionales que pueden ayudarnos en el diagnóstico del asma. Generalmente aquí es la espirometría y también la variabilidad de la espirometría. O sea, en la espirometría tenemos que observar que haya obstrucción y que también haya una respuesta a una variabilidad al uso de los, en este caso de los broncodilatadores. También menciona el flujo expiratorio pico, que también se utiliza como un diagnóstico, como prueba para también saber si hay el diagnóstico del asma o no. Pero generalmente nos basamos en esta prueba funcional, la espirometría. También podemos utilizar los test de provocación en caso de que no nos salga nada de esto concluyente, y por ejemplo con el de metacolina, de histamina. O también podemos realizar el test del ejercicio, en el cual tenemos que ver también una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, es como quiero, bueno, para concluir, básicamente para el asma necesitamos la parte clínica, pero también la parte objetiva, o sea, la parte funcional que tenemos que ver del paciente para poder corroborar que estamos teniendo un paciente con este diagnóstico. Y asociado a ello, bueno, posterior ya tenemos que ver qué tipo de asma es el que tiene el paciente, si hay un control o no control del asma, y también la parte de el uso correcto también de sus inhaladores, ya que la mayoría de la población no tiene un buen uso, en este caso, de los inhaladores cuando se les da como tratamiento. Entonces, básicamente, eso es lo que quiero compartir. Muchas gracias a todos. Esto ha sido la exposición del diagnóstico de asma.